Hello mis amores, ¿cómo están? Soy la profe Lulu y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, el tema financiero. Hoy vamos a hablar de los 10 errores que cometemos los maestros que no nos permiten avanzar económicamente. Y me pregunto, ¿por qué muchos maestros trabajamos y al final terminamos igual? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los errores que cometemos que podríamos mejorar para que cuando lleguemos a la hora de la pensión lleguemos con lo suficiente para poder disfrutar y también para poder darnos los gustos que siempre hemos soñado? Veamos cuáles son esos 10 errores que cometemos los maestros. Y aunque usted no sea maestro, también puede ver este contenido que le va a ayudar a mejorar financieramente. Y el error número 1 es depender de un solo salario. Muchos maestros entendemos que nuestro único ingreso debe de ser el de la nómina del MINER. Y entonces, ¿sabemos algo? Aunque no lo quieran pintar de otra forma, el sueldo básico del MINER, de un maestro, solo sirve para lo básico. Entonces, no podemos solo quedarnos con el sueldo básico. Debemos buscar la manera de generar más ingresos. Por ejemplo, podemos dar tutorías, podemos utilizar los alquileres, las rentas, podemos utilizar inversiones, podemos utilizar ventas, emprendimiento. Hay muchas maneras en las cuales podemos tener ingresos extras aparte de lo que es la nómina del MINER. Error número 1, depender solo del salario del ministerio. Y el error número 2, que es la que más cometemos los maestros desde que llegamos al ministerio. O sea, antes de tener la nominación, lo que pensamos es, ay, al maestro nos da $1,000,000, ¿qué voy a hacer con este millón? Y empezamos a pensar en el último vehículo, empezamos a pensar en los viajes. Entonces, endeudarse para lujos, porque si el préstamo es un préstamo con propósito, no es un problema. Pero si es endeudarse sin un plan de pago, endeudarse a muy largo plazo, de una deuda que no te va a generar ganancias, es un error atroz para un maestro. ¿Por qué? Porque terminamos trabajando solo para pagar intereses y en este canal no queremos esto. Y antes de que se les olvide, denle like y suscríbanse al canal, porque les voy a dar al final un último error para que no lo cometan nunca. El error número 3 es abusar de las tarjetas de créditos. A los maestros desde que entramos nos empiezan a llamar, que tenemos una tarjeta. A mí me han llamado de todos los bancos para ofrecerme tarjetas. Entonces no podemos entender que la tarjeta de crédito es otro salario. Y tampoco nos podemos conformar con voy a pagar el mínimo. Entonces empezamos pagando el mínimo y al final tenemos otra deuda. Porque el pago de las comisiones de las tarjetas son sumamente extensas. Entonces debemos evitar ese error. No trabajar solo para pagar el mínimo. Y para eso debemos evitar gastar más de lo que podemos pagar, porque la tarjeta no es otro salario. El error número 4 es no llevar un presupuesto. Muchas veces gastamos el dinero y decimos, ay, yo no entiendo en qué estoy gastando mi dinero. Pero cuando venimos a ver en el cafecito, en la ropa, en cosas innecesarias. Pero si antes de ganar el sueldo decimos, tengo un presupuesto de $10,000 para alimento y para las cosas que necesito, voy a gastar tanto. ¿Qué debemos hacer? Antes de que llegue el salario, dividirlo y nunca pasarnos de ese presupuesto. Error número 5 es uno que cometen muchos maestros, principalmente los que ya tienen más tiempo, y es confiar ciegamente en la pensión. Muchas veces decimos, no, porque yo me voy a retirar con un 60%, y ese error lo han cometido muchos maestros de los que ya están pensionados. ¿Qué pasa?
un maestro que se retiró o se pensionó con un 60% hace unos 15 años, con la inflación, ese dinero ya no le funciona para estos tiempos. Aparte, las medicinas que hay que comprar y lo demás. Entonces, no debemos confiar ciegamente en la pensión, porque ese es uno de los mitos que nos venden. No, porque el maestro tiene su pensión y eso le asegura su futuro. No es así. Y el error número 6 es no tener un fondo de emergencias, mis amores. Hay que tener un fondo de emergencia por lo menos de 3 meses de salario a 6 meses, que sea un dinero que esté ahí, porque muchas veces los maestros, como tenemos esta posibilidad de acceder a préstamos de manera fácil, no nos preparamos para cualquier situación. Entonces llega cualquier problema, que se te enferme un niño, que pasa un accidente, que se te dañe el carro y tengas que gastar mucho dinero. ¿Qué hacemos? De una vez vamos y nos endeudamos. Pero si tenemos un fondo de emergencia de unos 150, 200 o 300 mil pesos que estén ahí, que ese dinero esté ahí para eso, siempre nos vamos a mantener no solo sin deudas, sino tranquilo, porque el tener un fondo de emergencia es lo que nos da tranquilidad y nos da paz. Y todos los maestros debemos empezar ya a trabajar en construir nuestro fondo de emergencia. El error número 7 que cometemos los maestros es no invertir en excedentes. Antes, por ejemplo, yo dejaba el dinero guardado, pero el dinero guardado en el banco no es ninguna ganancia. Lo que en lugar de generarnos ganancias, lo que nos genera son pérdidas. Entonces, en lugar de invertir nuestro dinero en el banco y dejarlo ahí y entender que estamos ahorrando, al menos que no sea nuestro fondo de emergencia, no debemos entender que el dinero guardado en el banco es un ahorro, es una inversión. ¿Por qué? Porque debemos invertir en excedentes, porque los excedentes nos dan retornos, pero el banco, en lugar de darnos, y lo mínimo que nos da, no nos alcanza para la forma tan rápida como se devalúa el dinero. Y el error número 8 es gastar demasiado en caprichos, porque el hecho de tener un sueldo fijo nos da la posibilidad de que un carro nuevo, que el último celular, pero cero ahorro. No ahorramos en nada y siempre vivimos que la ropa de marca y todas esas cosas y todos esos caprichos. No es que sean malos, pero primero debemos crecer financieramente, que voy a hacerle otro video de cómo crecer financieramente, y después de ahí podemos darnos gustos, pero no podemos darnos gustos antes de tener ahorros o antes de tener inversiones. El error número 9 que cometemos los maestros es no educarnos financieramente. Yo también cometí esos errores. Si se fijan, hace unos años yo empecé a comprar libros para entender cómo funcionan las finanzas y así, porque en las escuelas no nos enseñan finanzas. El mundo no nos enseña finanzas. El sistema quiere que estemos paralíticos mentalmente cuando se trata de las finanzas. ¿Por qué? Porque no conviene que las personas tengan independencia financiera, no conviene que tengan inteligencia financiera, porque nos quieren gastando, consumiendo, el consumismo que se vende. Entonces debemos educarnos financieramente, porque la educación financiera es lo que nos va a ayudar a salir de la carrera de las ratas. Ese es otro tema que después se lo puedo profundizar, pero por ahora no. Vamos con el error número 10, que es planificar el retiro a tiempo. Muchos maestros 5 años antes de su retiro es que empiezan a pensar en qué van a hacer, y no debería ser así. Desde el primer sueldo, desde el primer salario, debemos empezar a pensar en nuestro retiro, en qué vamos a hacer, cómo vamos a ahorrar, cuáles otras fuentes de ingresos vamos a crear para nuestro retiro. Entonces no podemos dejar todo para el último momento. Debemos pensar en nuestro retiro, pero pensar en nuestro retiro desde el principio, desde el primer salario. Y la mayoría de los maestros cometemos ese error de no pensar en nuestro retiro. Y como les dije, les iba a regalar un extra. El último error que cometen los maestros es financiar
una hipoteca desde que entran, una casa enorme de 2 niveles, entonces nos pasamos la vida entera pagando esa casa. Obvio, nos retiramos con una casa, pero eso es un error, ya que al tener esa hipoteca a tan largo plazo y tan costosa, no podemos ahorrar y lo que hacemos es sobrevivir. Antes de tener esas hipotecas tan grandes, tan costosas y a tanto tiempo, lo primero que debemos hacer es poner el dinero a trabajar para nosotros. Es decir, no invertir en una casa para mí, sino hacer que el dinero trabaje para mí y se multiplique. No sé si me doy a entender. No es que no puedan tener una casa, pero antes de tener una casa, creen ingresos, creen fuentes que le den retorno. Pero esas hipotecas tan largas lo que hacen es sacarle dinero, pero al final no les da nada. Estos han sido los 10 errores más comunes que afectan a los maestros. Debemos tener algo claro. El dinero también es para disfrutar, invertir y dejar un legado. No es solo para sobrevivir. Dime en los comentarios cuáles de estos 10 errores has cometido y cuáles vas a comenzar a corregir desde hoy. Suscríbete, comparte este video con otros profesores y recuerda, la libertad financiera también es posible para los maestros. Es solo que debemos administrar más nuestros ingresos. Soy la Profe Lulu. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Los amo.